Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar acerca de algo de lo que se habla mucho, pero se comprende poco o se malinterpreta, que es la iluminación espiritual. Uno de los lugares comunes de los que se habla cuando se habla de iluminación espiritual, se cree que es volverse una especie de santo o de santurrón impoluto, como si no hubiera un cuerpo y una mente en el mundo. Moralmente impoluto según un estándar, según el dogma de una religión o de otra, o un sistema político. No, todo eso pertenecería a un alguien, o a una ideología, a un ego, a un ser separado en el mundo. Cuando la iluminación espiritual es el resultado último del conocimiento de sí mismo. Otro lugar común es que se cree que la iluminación espiritual se trata de volverse algo así como un mago, con poderes, con visiones, que hace milagros o maneja las energías. Todas esas cosas son cosas en el mundo. Si bien la realización del conocimiento de sí mismo permite una visión desde las profundidades del sí mismo, que no es otra cosa que el ser último, permite una visión desde las profundidades de la realidad toda y del mundo espiritual y el mundo tangible. La iluminación espiritual o el conocimiento de sí mismo no tiene que ver con el manejo de la espiritualidad con minúsculas, ni de las fuerzas ni las energías. Todo eso, por más que sea espiritual con minúsculas, que pertenezca a ángeles, demonios, energías, todo eso sigue siendo mundano. La iluminación espiritual es el resultado último del conocimiento de sí mismo y deviene simplemente morando en la pura conciencia, como la conciencia que ya se es, se produce la iluminación espiritual, que es el final del conocimiento de sí mismo. Pero lo que buscamos no es la iluminación espiritual, aunque la iluminación espiritual es el resultado último del conocimiento de sí mismo. La práctica espiritual es simplemente pasar de la falsa identificación, de la limitación exclusiva al cuerpo y la mente, a darse cuenta que se es la pura conciencia en la que todo eso aparece. Otro error común o lugar común es creer la iluminación espiritual es solo para Buda, un personaje religioso o de alguna religión, y solo ese alcanzó la iluminación. Cuando la iluminación ha sido alcanzada muchas veces, y decir ha sido alcanzada es solo una manera de decir, porque nadie alcanza la iluminación. La verdad siempre es. Todo aquel que se cree un alguien desaparece o es trascendida esa identificación para darse cuenta de que la verdad última es tu verdadero ser. Y la iluminación espiritual ha de ser buscada por todo ser humano. No es exclusivo para Buda, por ejemplo, para Siddhartha Gautama. Es posible para todo aquel que tenga un anhelo de liberación. Aquel que se encuentra entretenido en el mundo, perdido en los laberintos mundanos, no buscará la luz, por lo tanto no verá la luz.
Ver la luz es darse cuenta que ya se es la luz. Cuando decimos luz, decimos pura conciencia. Antes se hablaba metafóricamente, Espíritu Santo, Shiva, Espíritu, Atman, Atman el sí mismo, el infinito y omnipresente Atman. Ese infinito y omnipresente Atman, ese infinito y omnipresente sí mismo, es el infinito y omnipresente sí mismo que ya sos. Decimos conciencia porque usamos palabras para hablar. Pero tu ser último no es conciencia, limitado a la palabra conciencia. No puede ser dicho. Decimos conciencia para usar una palabra y comunicarnos. Pero lo importante, incluso de lo que te estoy diciendo ahora, no son las palabras. Es esa conciencia que ya sos y que ahora mismo, en este silencio, podés darte cuenta de que ya sos esa conciencia en la que todo aparece. Otro lugar común o error es creer que la iluminación es algo que se va a alcanzar por un alguien en el futuro. La verdad última ya es y no puede ser alcanzada por un alguien. Simplemente el error, el engaño de creerse un ser limitado exclusivamente al cuerpo y la mente, desaparece y se despierta. Simplemente es darse cuenta de que la verdad ya es. Cuando hablo aquí de iluminación espiritual, no hablo de esos lugares comunes, errores o malas interpretaciones. Cuando hablo de iluminación espiritual, tampoco te estoy hablando de algo nuevo que me acabo de inventar. Es lo mismo de lo que hablaron las religiones y los grandes maestros, cuando se hablaba de unión con Dios, ser uno con Dios. La misma expresión iluminación espiritual, despertar como Buda despertó. Todo eso habla de lo que es el fin último, la realización última de la verdad, de tu verdadero ser, que es la verdad última, la verdad que fundamenta todo ser. Y no es conocimiento intelectual, no es una fórmula, es la verdad que ha de ser realizada experiencialmente en tu propia experiencia. Aquello que muchos llaman alcanzar la iluminación espiritual no es más que darse cuenta de que la verdad última es, ya es. Tu verdadero ser no alcanza la iluminación. En verdad, la verdad siempre es. Y realizar experiencialmente la verdad que siempre es tu verdadero ser, el conocimiento de sí mismo, pone fin al sufrimiento, corta de raíz el sufrimiento, porque corta la raíz que es el ego.
la falsa identificación exclusivamente con el cuerpo y la mente del personaje. Entonces, ya no se es el ser sufriente. Te puedes dar cuenta, yo soy esa conciencia, intocada, impoluta realmente, en la que todo aparece y que todo lo percibe. Son cosas distintas, dolor y sufrimiento. Puede haber dolor físico, por ejemplo, pero el sufrimiento viene cuando entra la mente y aparece la rumiación, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya sido tratado de esta manera? ¿Qué injusticia? Y toda esa bola de pensamientos trae el sufrimiento. Y lo que el conocimiento de sí mismo viene a traer es la erradicación del sufrimiento mediante la liberación de que aquel que se cree un alguien identificado con el cuerpo y la mente se da cuenta, yo soy la conciencia, que todo lo percibe. Y es cuando deviene silencio. Y por fin hay paz. Y finaliza el sufrimiento. El fin del sufrimiento se da con el conocimiento de sí mismo, como la pura conciencia que ya se es. Y la realización experiencial de ser esa pura conciencia que ya se es, puede ser considerado la liberación espiritual, como decía, por ejemplo, Patanjali, que decía, cuando el yogi alcanza la identidad con el espíritu, alcanza la liberación. Es decir, cuando aquel que se cree un alguien identificado con el cuerpo y la mente, por ejemplo, que padece un sufrimiento, se da cuenta, yo soy la pura conciencia, alcanza la identidad con el espíritu, alcanza la identidad con la conciencia, alcanza la liberación, dice Patanjali. Y la iluminación espiritual puede darse mediante la experiencia de la iluminación, es decir, morando en la pura conciencia se tiene la experiencia de la unión amorosa con el ser absoluto. Pero en verdad, darse cuenta de que ya se es la pura conciencia, ya es la liberación, ya es la libertad. Y como antes dije, la iluminación no se trata de volverse un personaje o un ego mundanamente perfecto, con un cuerpo perfecto, con una mente perfecta según algún estándar o según algún dogma, sino que se trata de realizar experiencialmente la verdad última de tu verdadero ser. Después de realizar la liberación espiritual mediante la realización experiencial de ser la pura conciencia, por más de que ocurre esa liberación del sufrimiento y de la identidad exclusiva con el personaje, sigue estando el cuerpo y la mente en el mundo. Hay un dicho zen muy famoso que dice,
Antes de la iluminación, cortar leña, cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña, cargar agua. Sigue habiendo un cuerpo y mente en el mundo. Recordemos ejemplos famosos, por ejemplo, Nisargadatta Maharaj. Antes de alcanzar la iluminación, fumaba mucho. Y después de alcanzar la iluminación, siguió fumando mucho también. No tiene que ver con el cuerpo ni con la mente. Si te gusta comer chocolate antes de alcanzar la iluminación, después de alcanzar la iluminación te va a seguir gustando comer chocolate, por así decirlo. No se trata del cuerpo y la mente, sino de realizar experiencialmente la verdad última de tu verdadero ser. Y actuar desde allí trae un actuar con amor, pero no con amor egoico o con amor desde una máscara, de hacer lo que es socialmente correcto porque es un código social, o de aparentar ser de tal o cual manera, sino que viene desde el amor del sí mismo, de lo que ha sido llamado el amor de Dios, que no es otra cosa que el amor con el que el ser último se ama a sí mismo y que es el amor resultante del conocimiento de sí mismo. No se trata de poner la iluminación espiritual o el conocimiento de sí mismo en un pedestal. Eso en cierta manera te estás separando o alejando de esa posibilidad. Entonces, ahora mismo vamos a hacer que esta verdad sea verdad para vos experiencialmente en tu propia experiencia ahora. Ahora mismo. Estés en donde estés. Date cuenta, sé consciente de que tenés o sos o crees ser o crees tener un cuerpo y de que este cuerpo parece estar en una realidad externa. Date cuenta que hay cosas. También sé consciente de que, por ejemplo, hay pensamientos. Ahora, en tu experiencia, los pensamientos pasan como nubes en el cielo y el cielo queda. O los pensamientos surgen y al ser observados desaparecen, se desvanecen y el silencio queda. Y ahora, sé consciente de esa conciencia que es consciente de los pensamientos del cuerpo, del mundo, de todo. Ahora mismo, en este silencio, date cuenta que no es ausencia de sonido. Los sonidos aparecen en el silencio, en este silencio como conciencia. Y si hay este silencio, ¿dónde estás vos? ¿Quién sos?
Yo soy esta conciencia en la que todo aparece, que de todo es consciente. Si sentís que esto te ayuda a realizar experiencialmente el conocimiento de sí mismo como esa conciencia que ya sos y que de todo es consciente en tu experiencia ahora, seguí acompañando estos encuentros para profundizar en el conocimiento de sí mismo como la pura conciencia que ya sos.